Cuento en marcas seleccionadas de TV LED de 32 a 49 pulgadas. 15% de descuento más 12 cuotas sin interés en heladeras, lavarropas, cocinas y acondicionadores de aire. Y hasta 60% de descuento en más de 500 productos de blanco, indumentaria, decoración y hogar. Para proteger la frontera norte. En unos días, el 12 de julio, si no me equivoco, conmemoramos el Día de la Hermandad entre Bolivia y Argentina. Y lo hacemos porque ese día coincide, si yo no me equivoco, con el natalicio de Juana Zurduy. Eran tiempos donde bolivianos y argentinos luchábamos por liberar la patria grande. Y déjenme una dispensa solamente, que es pedirle disculpas al pueblo de Bolivia, porque un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar. Y es casi irónico que tengamos que enfrentar el Día de la Hermandad de Bolivia y Argentina noticiándonos de semejante locura. Pero bueno, la Argentina de aquel entonces también tenía parte de esas locuras, ¿no? Y había una élite en Argentina que no quería que le fuera bien a Güemes, que no quería que le fuera bien a San Martín, que no quería que le fuera bien a Belgrano. En algún momento lo mandaron a Belgrano a defender las costas del Paraná y del río Uruguay, temiendo que entraran por la banda oriental del Uruguay, y lo mandaron, pobre, sin ningún esfuerzo, sin ninguna fuerza real. Y allí fue y defendió. Y lo hizo bien. Cuando yo veo ese pasado y veo lo que fueron capaces de hacer esos hombres y mujeres, digo, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros? Porque esos hombres y mujeres solo tenían adversidad enfrente. Solo tenían que luchar, pelear, sin claudicar. ¿Alguien pensó alguna vez que los que declararon la independencia en aquel salón sintieron angustia? La angustia paraliza. Ninguno de los que estuvieron allí estaban paralizados. Estaban llenos de coraje, estaban llenos de fuerza, estaban llenos de convicciones. Tenían la certeza de que debían ser libres. Seamos libres, lo demás no importa nada, decía San Martín. Y así construyeron una libertad en unidad. Cuando Estanislao López en algún momento flaqueó y sintió que sus fuerzas no alcanzaban, San Martín le escribió y le dijo: siga adelante, general, o brigadier, creo que era Estanislao López. Sigue adelante. Estamos unidos. Y unidos somos invencibles. Y tenía razón San Martín. Tenía razón. Mucha razón tenía. Cuando yo miro el presente, me doy cuenta que la historia, será que aquello que Nietzsche dice, que la historia es cíclica y se repite, que la historia se repite. Y que hay muchos que no quieren que seamos libres, seamos soberanos, tengamos independencia, que hay muchos que no quieren, que hay muchos que siguen pensando en una patria para algunos, pero la patria no es para uno. Los constituyentes, cuando declararon la independencia, no hablaron de mí, hablaron de nosotros. Así empieza el preámbulo. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, nosotros decidimos nuestra libertad y nos enseñaron que la libertad no es un acto individual, porque la libertad entendida como un derecho individual es un tremendo acto de egoísmo. La libertad es un acto colectivo. Lo que garantiza la libertad es precisamente vivir en una sociedad libre, autónoma, independiente, capaz de construir su propio futuro, de garantizar su propio destino.
aquellas palabras de la Constitución siempre me vienen a la memoria. Porque esos hombres y mujeres maravillosas de aquel tiempo pelearon como fieras para darnos a nosotros el derecho de ser un país libre. La Argentina hoy tiene otros combates, tiene otras batallas. Lo ha dicho con mucha elocuencia el gobernador, que es mi amigo. Y le agradezco su cariño y su amistad. Pero la verdad es que estamos atravesando un tiempo único para la humanidad, que es este tiempo de pandemia, que como bien ha dicho el gobernador, que además es médico, no es algo que ocurre habitualmente, ocurre excepcionalmente en el mundo y nos tocó este tiempo. Y es un tiempo claramente frustrante, porque nos impide hacer un montón de cosas. Yo pienso en los jóvenes y entiendo lo que deben sentir por no poder asistir al colegio regularmente, no poder abrazarse con sus amigos, no poder ir a un recital, no poder ir al cine, no poder ir a ver un partido de fútbol. Yo todo eso lo entiendo. Y no saben cómo entiendo, porque he sido joven y me gustaba hacer todo eso. ¿Cómo entiendo el padecimiento que ellos pasan? Pero me gustaría que entiendan y reflexionen conmigo que este tiempo de privación es para que disfruten su vida de aquí en adelante, para que no le arrebaten la vida hoy, para que no le arrebaten la vida de sus afectos hoy. Tenemos que hacer todo esto para que el resto de la vida de nuestros jóvenes estudien, trabajen, vayan a recitales, toquen la guitarra, se junten con sus amigos, amen a sus novias, amen simplemente. Es un tiempo muy difícil, pero tenemos que pasarlo así para alcanzar el futuro. Y además, fue un tiempo muy difícil porque debimos transitar un tiempo en la oscuridad. Nadie sabía qué era este virus, nadie conocía cómo sobrellevarlo. Hasta el día de hoy no existe un remedio que lo cure. Tenemos una vacuna que previene el contagio y que asegura que si el contagio ocurre va a ser más leve el padecimiento. Pero hasta el día de hoy la medicina no ha descubierto el remedio para este virus tan perverso. Tan perverso es además que no para de mutar. Y algunos se enojan cuando uno cuida el ingreso de los compatriotas que bajan al exterior a la Argentina. Pero en verdad lo que cuidamos es que el virus que muta no ingrese y nos complique otra vez la situación cuando estamos logrando avanzar rápidamente en el proceso de vacunación. Ustedes piensan, alguien piensa seriamente que yo puedo estar feliz con tantas limitaciones. Nadie puede estar feliz con tantas limitaciones. Nadie. Pero es el tiempo que nos tocó. Ahora, si tenemos coraje, si entendemos, si tenemos valentía, si nos unimos, si entendemos de una vez por todas que nadie se salva solo, si entendemos que además de ser libres, de ser iguales, debemos ser fraternos y solidarios con el otro, todo va a ser más fácil. Todo va a ser más fácil. Y es eso a lo que vengo a convocarlos. Yo tenía la ilusión para esta entonces que la economía hubiera arrancado y estuviera funcionando mucho mejor de lo que está funcionando. Tenía la ilusión de que el consumo creciera, tenía la ilusión de que los comercios vendieran, tenía la ilusión de que los argentinos disfrutaran de sus vacaciones. Tuvimos una pandemia. Pero no estamos peor que al comienzo, porque bien dijo Juan, el año pasado
nos saludamos por pantallas y hoy estamos acá. Y el año que viene, millones de argentinos van a estar en las calles de sus pueblos celebrando el 9 de julio, porque vamos a estar inmunizados. Y vamos a hacer eso mucho antes que el 9 de julio del año que viene, porque efectivamente, bien dice Juan, más del 40% de la población que se puede vacunar, que son los mayores de 18 años, ya han recibido por lo menos una dosis. Casi 5 millones de personas ya tienen las 2 dosis. Hemos empezado solidariamente por cuidar a los que están en mayor riesgo, que eran los mayores de 60 años. Y no era una cosa arbitraria que nosotros dispusimos. Era lo que la experiencia nos contaba del año pasado. Los mayores de 60 años ya están prácticamente todos vacunados. Todos los que se inscribieron fueron vacunados. Eso representa el 85-90% del total de mayores de 60 años. Y ahora estamos vacunando a los más jóvenes. Y con muchas dificultades, porque vivimos en el mundo que vivimos. Yo siempre lo recuerdo. El 10% de los países acaparó el 90% de las vacunas. Pero yo no me quedé con ese consuelo, o con esa explicación, ni siquiera consuelo es. Fui a buscar las vacunas a todos los lugares del mundo donde vacunas hubiera. Y hablamos a Rusia, y hablamos a China, y hablamos a India, y hablamos a Estados Unidos, y hablamos a Alemania. Hablamos con todos. Y conseguimos las vacunas. Hicieron una enorme campaña para hacerle creer a la gente que las vacunas eran veneno. Y no se dan cuenta del daño que hicieron y cuánto postergaron el proceso de vacunación. No se dan cuenta. A veces el odio nos nubla, nos hace ser injustos, nos hace ser dañinos. Y no nos damos cuenta que el odio siempre vuelve. Y que cuando actuamos con odio, también nosotros terminamos perjudicados y lastimados. Pero no me importó. Soporté todo lo que dijeron y seguí buscando vacunas. Me dijeron que tenía un problema ideológico. Me dijeron que tenía un problema ideológico con una empresa americana que es la mayor proveedora de medicamentos que el Estado argentino tiene. ¿Saben qué era lo que hacía difícil? Ponernos de acuerdo en los términos de un contrato, simplemente. Y era difícil porque yo tenía que defender los intereses de la Argentina, porque para mí, cuando pongo mi firma, me doy cuenta que estoy comprometiendo a generaciones. Me hubiera encantado que hubieran pensado así cuando en 1 minuto 30 anunciaron que la Argentina se endeudaba en 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Porque si hubieran pensado así, hubieran pensado en el futuro, hubieran pensado en esos jóvenes que hoy tienen su futuro hipotecado. Todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie. Y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro. Y sigo. Y acordamos con los acreedores privados. Estamos negociando con el fondo. La Argentina sabe que este año, de acá a fin de año, tenemos compromisos por casi 5.000 millones de dólares que afrontar con el fondo, tomados por un gobierno que asumió esos compromisos hace 2 años atrás. La Argentina lo sabe. Y además me reclaman que arregle rápido. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo siguen siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores
o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa. Porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante. Yo los invito a todos que cuando siembran desesperanza, recuerden a nuestros próceres, recuerden a nuestros padres, los que hicieron también Argentina, porque además de todos esos nombres, la Argentina está llena de héroes anónimos, que no están en los libros de historia, pero están en nuestro corazón, están en nuestro afecto. Todos tenemos un abuelo que vino y construyó su vida y su familia en esta patria. Todos. Y ese es un héroe también. Todos tenemos un emprendedor, todos tenemos un empresario que arriesga su capital y da trabajo. Cuando venía para acá, un señor me gritó, lo escuché desde el auto: Alberto, necesito trabajo, me llevo tu demanda, sé que hay millones de argentinos que necesitan trabajo y voy a trabajar incansablemente para que todos tengan trabajo en la Argentina y para que todos tengan un trabajo digno en la Argentina. Y cuando quieran convencerlos de que no hay futuro, y cuando quieran convencerlos que han nacido en un país que no merece ser vivido, acuérdense de San Martín, acuérdense de Güemes, acuérdense de Belgrano. A los jóvenes, ¿saben cuántos años tenía Güemes cuando peleó en las invasiones inglesas? Era un veinteañero. ¿Saben que Belgrano hizo todo esto? Que luchó en las invasiones inglesas cuando era un treintañero, y siendo un treintañero fue miembro de la primera Junta de Gobierno. Y con 40 años se lanzó a una aventura personal que era llevar adelante el Ejército del Norte. ¿Saben cuántos años tenía San Martín cuando luchó en San Lorenzo? ¿O con qué edad encaró el cruce de los Andes? Todos jóvenes, llenos de coraje, convencidos de que la patria existe, convencidos de que la patria es el otro, convencidos de que la patria somos todos. Que no nos confundan más. Somos un país extraordinario, que tiene un pueblo maravilloso, que se cayó y se levantó 1000 veces, muchas veces, porque los hicieron tropezar los que gobernaban, asumiendo compromisos que después el pueblo debía pagar con sacrificio. Tenemos la puerta de salida, es la vacunación. No voy a parar hasta que esté vacunado el último argentino. Hemos firmado ya los acuerdos para garantizarnos que también los adolescentes y los niños tengan la vacuna necesaria para tener certeza y seguridad sobre su futuro. Cada vida que se fue, la cargo con mucho pesar en mí. A todos los que han perdido un afecto en la pandemia, sepan que en mí van a encontrar siempre solidaridad, cariño y profundo pesar por lo que les tocó. Pero les garantizo que la puerta de salida está acá nomás. Les garantizo que no vamos a parar en estos meses de vacunar a cada argentino y a cada argentina. Y les garantizo que el país que nos merecemos vamos a empezar a construirlo entre todos, aunque algunos insistan en dividirnos. ¡Feliz Día de la Patria! ¡Viva la patria! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la tarde. Ahí lo veían al presidente Alberto Fernández en el acto de celebración del Día de la Independencia desde Tucumán, obviamente. Ahora vamos a volver sobre los dichos de Alberto Fernández. Yo creo que hay algunas cosas interesantes que ha dicho.
Una es el reconocimiento de que tenía la ilusión de que la economía arrancara ya a esta altura, ¿no? Dijo, tenía la ilusión de que la economía estuviese mucho mejor, tenía la ilusión de que hubiésemos dejado atrás la pandemia, es decir, el presidente que reconoce que tenía otra expectativa puesta en este año ya estando en el segundo semestre, ¿no? Ya a esta altura del mes de julio de 2021. Y la otra cuestión es cuando Alberto Fernández, de alguna manera, levanta el guante de lo que dijo Máximo Kirchner en el Congreso con el tema laboratorios y FMI. Atención, porque ahora vamos a volver. Pasemos ahí un poco el graph de lo que dijo el presidente, pero atención que el presidente de alguna manera está respondiéndole a Máximo Kirchner lo que dijo ayer en el Congreso cuando se debatía el DNU de la firma el DNU hecho a medida de Pfizer para cambiar el andamiaje legal que permitiese la habilitación de los contratos con los laboratorios norteamericanos. Y ojo que obviamente hubo un cambio total desde el punto de vista de ese DNU. Nosotros contamos, se le da incluso garantías de regalías petroleras a los laboratorios. Bueno, sin duda, la Argentina cedió ante la necesidad de cerrar cuanto antes la negociación con los laboratorios norteamericanos, con Pfizer, con Moderna y demás. Y eso está diciendo ahí Alberto Fernández que no se va a arrodillar ante ningún laboratorio extranjero, que lo que está haciendo y cada vez que firma lo hace con total conciencia. Y también el tema de FMI, ¿no? Donde la Argentina está negociando en este momento la renegociación de la deuda con el fondo, una deuda de 44.000 millones de dólares, que ahora vamos a ver, es muy delicado el momento y donde también habló Máximo Kirchner porque evidentemente hay una tensión dentro del gobierno de qué hacer con la deuda con el Fondo Monetario. Ahora, el presidente habla de la situación muy crítica que hay en pandemia. Ahora vamos a contar cómo avanza la vacunación, el tema de los menores de 40 años, que hay un problema porque hay grupos importantes que no se quieren vacunar y ese es el principal freno que hay para la vacunación a menores de 40 años. Pero por otro lado tenemos estas imágenes, ¿no? Por un lado, lo que está pasando en este momento en Plaza de Mayo, donde sigue un acampe de mucha gente que está pidiendo la liberación por tercer día de Milagro Sala. Este es el cuarto día de acampe ahí en Plaza de Mayo y hoy hay una columna numerosa de militantes que son parte de la coalición de gobierno, ¿no? El presidente dice el tema de las restricciones y créanme que me pesa mucho las restricciones que existen, pero esa es la imagen. Abramos Plaza de Mayo y se ve mucha gente en este momento reunida ahí por cuarto día de acampe. Bueno, la parte de adelante, exactamente, la parte de adelante ahí se ve mucha gente, en realidad no está llena la plaza. Sí, porque de hecho pero, lo que están haciendo, Maxi, es claro, una concentración ahora porque es el momento del acto donde precisamente van a hacer la proclama final. Después de estos 4 días, lo que les llaman es la proclama de la independencia para jugar precisamente con el día y con la liberación de Milagro Sala. Y de hecho, la convocatoria... no hay 50.000 personas, pero hay un grupo nutrido, sobre todo en la parte de adelante de la convocatoria, de gente ahí. Y que son del propio gobierno. Claro, eso, más allá de cuántos son, tiene que ver de dónde vienen, ¿no? Sí, el mensaje para el propio gobierno y, bueno, también en esa parte están todos amontonados. El otro acto es en San Nicolás, donde hay una protesta fuerte también, con una convocatoria importante de sectores del campo que están reclamando por el fin del cupo a las exportaciones de carne, además de otros reclamos, ¿no? Ese es ahí el contraste también en San Nicolás. Obviamente la Argentina está totalmente en una situación de no pandemia, digamos, ¿no? De no pandemia en términos de restricciones, porque obviamente el gobierno no puede decir absolutamente nada respecto a la convocatoria que hay en San Nicolás, que también hay mucha gente ahí reunida y no sé si ven también amontonada, cuando por otro lado el propio gobierno avaló con varios ministros y demás y garantizó la convocatoria que estamos viendo abajo en Plaza de Mayo. Entonces ya está.
Digamos, más allá de que después se habla de los protocolos y de los sectores que todavía no pueden abrir y que en espacio público no puede haber más de 20 personas reunidas. Pero bueno, estas son las imágenes de lo que se está viendo en este momento, en este 9 de julio, precioso aparte, porque es un día muy lindo en toda el área metropolitana y hay mucha gente que también se está yendo de fin de semana largo. Se veía mucha gente saliendo por Panamericana en el acceso norte, rumbo a provincia, totalmente embotellado, digamos, el acceso a la ciudad, la salida en el acceso norte del fin de semana largo. Pero bueno, más allá de las recomendaciones oficiales, los discursos y demás, Argentina sigue con el tema de la pandemia presente, con el riesgo de las variantes. Ahora vamos a hablar de qué está pasando con los que están varados en el exterior, con Ezeiza, qué están pensando en el gobierno hacer con eso, porque ese es otro foco que también está presente de conflicto. Quiero arrancar con esto, les decía, porque de alguna manera Alberto Fernández levantó el guante de lo que dijo ayer en la Cámara de Diputados Máximo Kirchner, un duro mensaje de Máximo Kirchner, y la pregunta es si era a la oposición. Evidentemente había un discurso, un mensaje a la oposición, pero también, creo yo, a Alberto Fernández y al propio ministro Guzmán, que está en este momento en Venecia, en Italia, en la cumbre del G20 para ministro de Economía y presidente del Banco Central, donde está negociando esta misma tarde reuniones con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Dijo Máximo Kirchner: yo no quiero un país que tenga que ceder a los caprichos de los laboratorios extranjeros. Esto en directa referencia al DNU que estaban tratando y que lo elaboró Alberto Fernández, no lo elaboró un dirigente de la oposición, el DNU, que cambia el andamiaje legal de la ley que se había votado en el Congreso el año pasado para habilitar contratos con los laboratorios norteamericanos para acceder a esas vacunas. Y agrega: laboratorios extranjeros que con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó el año pasado, y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera algún pero a la hora de poder negociar con la Argentina, ¿no? Hace hincapié directamente con el tema del DNU Pfizer, llamémoslo así, pero el que firmó el DNU Pfizer es Alberto Fernández, que no es que denunció que se cedía todo el tema de la legalidad y demás. Dijo: ahora esto es necesario porque tenemos que vacunar a los menores de 18 años y tenemos que avanzar, y defendió el DNU que el propio presidente firmó y lo acaba de defender de nuevo. Dice: yo no firmo cosas que comprometan las próximas generaciones. Si así le fue de bien a este laboratorio, se refiere a Pfizer, Máximo Kirchner, con el eco que encontró en parte de la dirigencia política argentina, ¿cómo nos va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Se pregunta. Efectivamente, creo yo son dos cosas distintas, pero efectivamente el DNU de Alberto Fernández cambia todo el andamiaje legal y cede, entre otras cosas, las garantías de las regalías petroleras, que no estaba, para llegar a un acuerdo con los laboratorios norteamericanos. Pero poniendo en este momento el tema del Fondo Monetario, bueno, genera un ruido adicional. Y completa. ¿Esta es la última? Si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje legal, reconoce lo que nosotros venimos diciendo. Sí, se cambió todo el andamiaje legal con el DNU de Alberto Fernández, pero que es del propio gobierno de Máximo Kirchner, para llegar al acuerdo con Pfizer y Moderna. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario, ¿no? Entonces, evidentemente hay un mensaje para la oposición, pero ojo que también hay un mensaje para Alberto Fernández y para Guzmán, y me quiero meter ahora en el tema Fondo Monetario. Veamos un fragmento de lo que decía ayer Máximo Kirchner, y ahora nos metemos con el tema de qué se está negociando con el Fondo Monetario, que genera esta reacción de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias, o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó, y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina.
Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, uno se pregunta, si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta Cámara, del bloque obviamente que tengo aquí enfrente, son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? ¿Cómo vamos a poder compatibilizar el desarrollo argentino y la inversión que necesitan diferentes sectores de nuestra industria, que una parte debe ser protegida y la otra parte promovida por las características de los recursos que explotan o al que le dan manufactura? Bueno, ahora yo les voy a contar lo que está pasando con el FMI y por qué saca ahora esto así Máximo Kirchner mientras está Guzmán en Venecia, en Italia, negociando con el Fondo Monetario. Pero insisto, Máximo Kirchner reconoce algo que era obvio, nosotros lo veníamos diciendo, de que se cambió el andamiaje legal para poder cerrar. La pregunta que hacíamos nosotros es por qué no lo cambiaban hace 8 meses en vez de cambiarlo recién ahora. El gobierno dice, bueno, porque ahora nos dimos cuenta y se puede vacunar con la de Pfizer a menores de 18 años. Esto ya estaba presente hace 8 meses para chicos de entre 15, 16 y 17 y hace 2 meses para chicos entre 12 y 15. Pero más allá de esa cuestión, es así, el que firmó un DNU que cambió el andamiaje legal, Máximo Kirchner lo llama un capricho de un laboratorio extranjero. Bueno, tendrá que preguntarle por qué Vilmi Barra hizo, la secretaria legal y técnico, el nuevo andamiaje legal y lo firmó el presidente. Es cierto que hubo un eco enorme de la oposición con el tema de Pfizer, pero uno cree que el presidente toma esa decisión porque era una decisión que efectivamente había que tomar. Ahora, es cierto también que Argentina está en una debilidad total, como están muchos países en medio de esta pandemia. Ahora vamos al tema del FMI, que lo saca, yo creo que es el tema principal en este momento para Máximo Kirchner, más allá de enrostrarle a Alberto Fernández, que se rindió ante Pfizer de una manera que, dice Máximo Kirchner, se cambió el andamiaje legal con un DNU. Todo lo que quiso el laboratorio. Esto lo tenemos por delante, se refiere a la deuda con el FMI, y lo tenemos que solucionar. ¿Les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años? Se refiere a la deuda con el fondo y es el punto principal de lo que plantea en este momento Máximo Kirchner. Y es lo que está negociando Guzmán con el FMI, es decir, un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años. E inmediatamente después sale en las redes sociales toda una campaña de la Cámpora y los sectores más kirchneristas con ese eslogan. Fíjense, Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, de la Cámpora, favorita de Cristina, que dice, la podemos pagar en 10 años la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y está un resumen de un tape donde se cortan distintos fragmentos de Máximo Kirchner y cierra con una carátula de la Cámpora. Lo mismo Fernanda Vallejos, la economista diputada por la provincia de Buenos Aires, puesta por Cristina, obviamente en las listas del ultrakirchnerismo. La podemos pagar en 10 años a la deuda con el FMI. Máximo Kirchner en el cierre de la sesión, es decir, todos dejaron de lado el tema Pfizer y se enfocaron en el FMI, porque es lo que ahora le preocupa tanto a Máximo Kirchner como a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Y hasta un funcionario del propio Gobierno Nacional, secretario de Derechos Humanos, también de la Cámpora, Horacio Pietragala, funcionario de Derechos Humanos de Alberto Fernández, también con el mismo eslogan, la podemos pagar en 10 años a la deuda con el FMI, parafraseando a Máximo Kirchner, todos impulsando eso fuertemente en las redes sociales. Bueno, evidentemente el gobierno tiene un problema enorme con este punto, porque Cristina tiene razón cuando dice que la deuda con el FMI no se puede pagar en 10 años. Y nosotros lo venimos contando esto. El problema es qué alternativas tenés en este momento
en la negociación con el fondo, porque fue el ministro de Economía del propio gobierno de Máximo Kirchner el que dice que el fondo hoy no tiene disponible otro programa más que el programa a 10 años de facilidades extendidas. Entonces, ¿cuál es la fórmula para tratar de cerrar algún tipo de acuerdo con el fondo que a la Argentina le despeje el escenario de crisis permanente que hay de acá a las elecciones y después de la elección? Esa es la discusión. Fíjense lo que ha pasado con la deuda. ¿Por qué dice el kirchnerismo, que está viendo obviamente estos números que todos conocen, de por qué si vos cerrás a 10 años con el FMI tenés un problema enorme en el segundo año del próximo gobierno, que Cristina imagina que el próximo gobierno va a ser a partir del 2023 con Axel Kicillof? Pero un gobierno muy condicionado por la negociación que hizo Guzmán con los acreedores privados el año pasado, más la negociación que está haciendo Guzmán ahora con el Fondo Monetario, si se cierra a 10 años como dice Guzmán. En la renegociación de la deuda con los acreedores privados, fue una renegociación de la deuda sin quita de capital, es decir, Argentina debía 66.000 millones de dólares con acreedores privados bajo ley extranjera y ahora debe los mismos 66.000, 68.000 millones de dólares de capital, que es esta barrita. Lo que hubo es una gran quita de los intereses que se iban a pagar en los próximos años y una reprogramación. Se pateó para adelante los intereses y es una quita importante. Había que pagar 60.000 millones de dólares de intereses y después del acuerdo renegociado se van a pagar 28.000 millones de dólares de intereses y además pateado para dentro de 4 años. Pero el monto de la deuda, el capital de la deuda es el mismo. Y eso genera un problema muy grande, que es que para el próximo gobierno ya empiezan a correr los intereses y el capital de la deuda, sobre todo el capital de la deuda, a partir del segundo año del próximo gobierno, que hay que empezar a pagar. Fíjense, este es el dato oficial del propio Ministerio de Economía. Esta era la deuda vieja, las barras celestes, todos los vencimientos que había este año, obviamente eran impagables. Este año, por ejemplo, el año pasado tenía 12.000 millones de dólares entre capital e intereses de pagar con acreedores privados, era imposible. Este año había 10.000 millones de dólares para pagar, es decir, todas las barras celestes. Lo que hizo Guzmán es despejar 2020, 2021, 2022, 2023. Fíjense que las barritas naranjas, que es lo que se renegoció, son muy poquitos pagos recién a partir del 2022. Hay algo muy chiquito ahora, la semana que viene, pero este año prácticamente no hay nada. 2023 un poquito más, 2024 ya hay que pagar un poco más. Y ojo que el 2025, que es el segundo año del próximo gobierno, ya con lo que renegoció Guzmán hay que pagar a los acreedores privados más de lo que tenías en la negociación previa. Es decir, que lo que tenías, que lo que te había dejado el gobierno de Macri. Acá hay que pagar a partir del 2025 a acreedores privados unos 7.000 millones de dólares. 2026 también 7.000, después vienen 8.000, 10.000 millones de dólares y así se va incrementando la carga de la deuda para adelante, a partir del año 2025 para adelante, de acreedores privados. Si vos cerrás un acuerdo a 10 años como quiere Guzmán con el FMI, el problema es que Guzmán quiere hacer lo mismo, despejar que en el resto del gobierno de Alberto Fernández no haya que pagarle nada al FMI, los grandes vencimientos con el FMI, además lo que hay que pagar, que dijo Alberto Fernández este año, hay que pagarle, es cierto, 4.500 millones de dólares al FMI, y ahora lo vamos a ver, pero los grandes vencimientos son 2022-2023, hay que pagarle 20.000 millones de dólares cada año. Obviamente es imposible, 2022-2023. Guzmán quiere que, el gráfico anterior, por favor, Guzmán quiere que no se le pague nada al FMI en lo que queda del gobierno de Alberto Fernández, pero ya a partir del 2025, 2026 tenés que pagarle al FMI, porque si son 10 años, ¿cuándo le vas a pagar? Y la deuda total con el FMI van a ser entre 48.000 y 50.000 millones de dólares, contabilizando, se está discutiendo también un recorte de intereses. Hay que pagar 44.000 millones de dólares, pero después hay que pagar los intereses. Si son los intereses que quiere el FMI, es muchísimo más. Pero si lográs que te recorte los intereses, van a ser 48.000 millones de dólares más o menos, o 50.000 millones de dólares que hay que pagarle. Si vos dejás 4 años ahora de no pagás nada, tenés que en 6 años pagar 8.000 millones de dólares cada año. Y esto significa que a partir de 2025, 2026, tenés que empezarle a pagar al FMI 8.000 millones de dólares por año. Que sumado a lo que tenés que pagar los acreedores privados, Argentina tiene que pagar por año 15.000 millones de dólares. ¿Y esto qué significa? Que si alguien piensa que va a gobernar la Argentina a partir del próximo gobierno, 2024, 2025, 2026, 2027,
Bueno, evidentemente está pensando ya desde ahora, bueno, ¿qué se hace para que la Argentina no vuelva a caer en default con el próximo gobierno? Y obviamente lo que se tiene que hacer es un montón de cosas que en este momento hay resistencia de Cristina, de Máximo Kirchner y de parte del gobierno a hacer, que es un ajuste fiscal, reducir la emisión monetaria, tener superávit fiscal para pagar los intereses de la deuda y después volver en los mercados de capitales en algún momento porque la Argentina no va a poder pagar en el 2025-2026 15.000 millones de dólares por año. Lo que va a tener que hacer es tener financiamiento externo, con ese financiamiento refinanciar el capital de la deuda y con el superávit fiscal y la acumulación de reservas pagar los intereses de la deuda. Ahora, eso significa que el próximo gobierno queda muy condicionado, y esto es lo que se está discutiendo ahora. Evidentemente, Máximo Kirchner está expresando que es necesario encontrar otra fórmula, si el FMI no te da la fórmula de pagar a 10 años en este momento, a más de 10 años, el FMI no tiene forma, habría que cambiar todo el estatuto del FMI, votarlo en el directorio del FMI, un acuerdo entre los principales países del G7 en el directorio del FMI, cosa que Argentina no puede conseguir en este año. Es imposible que eso ocurra. Eso se puede discutir en algún otro momento, el año que viene, en el 2023, pero no en los meses que quedan. Y vamos a discutir ahora, vamos a ver después cuáles son las fórmulas que tiene la Argentina para tratar de explorar si tiene alguna otra fórmula que no sea esta que está negociando Martín Guzmán. El problema que tenés en el medio es que tenés ya vencimientos con el FMI este año, estás en medio de nuevamente una corrida cambiaria, es decir, hay dolarización preelectoral, la otra placa, y el Banco Central necesita en algún momento, y el ministro de Economía, anclar las expectativas en algún lado. No es solamente conseguir el acuerdo con el fondo para patear estos vencimientos de deuda, sino que es conseguir un programa económico con el aval del FMI que le permita a la Argentina recobrar la confianza de los argentinos y del exterior para efectivamente no tener otra crisis cambiaria. Si pueden aguantar de acá a la elección, que estamos contando que el Banco Central va a aguantar porque tiene las reservas para llegar a la elección sin una devaluación, ¿qué pasa después de la elección? Fundamentalmente con la brecha cambiaria con los dólares alternativos. Los vencimientos, la otra placa por favor, los vencimientos que hay este año con el FMI, como decía Alberto Fernández, hay dos vencimientos grandes. Este fue el vencimiento con el Club de París que se renegoció y que va a terminar siendo, en vez de 2.400 millones de dólares, se van a pagar 400 millones de dólares ahora a fines de julio y otros a fines de febrero, con el compromiso de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario antes de marzo del 2022. Pero ¿qué haces con estos vencimientos del fondo, que son casi 2.000 millones de dólares en septiembre y 2.000 millones de dólares en diciembre? ¿Qué haces con esto? ¿Lo pagás con lo que te va a enviar al fondo a fines de agosto y te quedás sin los DEC que va a enviar el fondo? ¿Hay alguna fórmula de patear estos vencimientos y seguir negociando con el FMI? ¿Podés conseguir parte de los DEC que se distribuyen a otros países, a Rusia, a México, a otros países, y con eso acordar pagarle al FMI y seguir negociando? Bueno, es un poco lo que se está discutiendo y en un ratito nos vamos a meter en el tema. Tenés información respecto, hoy es un día feriado obviamente en la Argentina, pero está Guzmán, tiene reunión esta tarde con funcionarios del FMI. Sí, en este momento está reunidos con funcionarios de distintos países, de Japón, que terminó hace un ratito ese encuentro, con funcionarios de Rusia, también de México y de Alemania, con el cual yo te voy a contar qué se está negociando. Si hay posibilidad de que a través de ellos Argentina reciba dólares. Bueno, yo te voy a contar qué está negociando en este momento Guzmán y qué se charló, porque ya fue la reunión con la plana mayor del FMI. Entonces yo te voy a contar... Bueno, Guzmán efectivamente en este momento ahí, en el día clave de la reunión del G20, de los ministros de Economía del G20, ahí en Venecia, en Italia. Breve repasada de lo que está pasando en este momento en la calle. Fíjense, la Argentina, el presidente habla, esto es la pandemia. Es la Argentina que parece ya en total normalidad, y está en total normalidad respecto a liberación de restricciones por la pandemia, pero como dijo el propio Alberto Fernández, la economía todavía ni siquiera recuperó el nivel prepandemia. Venimos contando, está 3% abajo respecto al nivel prepandemia, una economía que venía con 2 años de recesión
y por lo tanto está 10% abajo del nivel de actividad que tenía en marzo del 2018. Es decir, una economía que está en una situación muy, muy compleja desde el punto de vista de la calle. Y en la calle, bueno, estamos viendo esto que curiosamente no es una manifestación por planes sociales o por ayuda social como la que hubo ayer y cortó prácticamente durante todo el día la 9 de julio, incluso con una acampe en la 9 de julio de sectores de movimientos sociales de izquierda, sino que estos son sectores del gobierno que le están enviando también otro mensaje a Alberto Fernández. Hablamos del mensaje de Máximo Kirchner de que no se puede ceder al capricho de un laboratorio o que hay que negociar de otra manera con el Fondo Monetario. Y el mensaje acá es, en la Argentina no hay democracia mientras esté presa Milagros Sala en Jujuy. Hay presos políticos. Y la otra imagen es lo que está pasando en San Nicolás, una protesta también, mucha gente ahí reunida en la protesta del campo, en este 9 de julio, donde el tema principal es el cepo a las exportaciones de carne, pero me parece que también hay una movida fuerte respecto a otros reclamos. Y se ha subido Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, ahora, a ver si podemos escuchar, la podemos escuchar, está ahí en el acto del campo en San Nicolás. Estamos exilados en nuestro territorio, los tuvimos que sacar del país, tuvimos que proteger a los periodistas como Rolando Graña o Carolina Moroso, que estaban siendo atacados en un hotel. Y también defender a nuestro embajador que se quedó hasta el último día. Así que el envío de los gendarmes fue algo que se hace siempre cuando hay una situación de conmoción social. En ese momento no había ni gobierno, no había nada. Así que tuvimos que salir a proteger nuestra embajada. Lo que dice esa nota del jefe de la Fuerza Aérea no tengo la menor idea. Porque habla de armamentos también. Yo no tengo ni idea porque nosotros fuimos en un Hércules, pero para defender a la embajada, para una ayuda humanitaria a los periodistas y a los funcionarios de Evo que estaban corriendo peligro de vida. ¿Se podría haber mandado a espalda de usted? Mire, yo no puedo hablar de un tema que no conozco. Yo no sé lo que hicimos nosotros. No sé. Aparte me suena raro la Fuerza Aérea boliviana. No sé, me suena raro. Yo sé lo que hicimos, que fue una tarea de ayuda humanitaria y de protección a nuestra embajada. También lo hicimos en Chile. Claro. Nosotros estuvimos en Chile a punto de que nos tomaran la embajada y hicimos lo mismo. Es decir, es algo que se hace siempre cuando hay una conmoción social como la que había. ¿Cree que hay algún tipo de intencionalidad en este pedido de investigación? Bueno, además hay que entender la situación que se estaba viviendo. En ese momento no había gobierno, no es verdad, no había gobierno en Bolivia. Había habido una denuncia de fraude electoral y se había levantado la gente. Así que era una situación de conmoción social. Eso lo dijo la OEA. Pero en esta denuncia de la Cancillería boliviana, ¿habría algún tipo de...? Yo no tengo información. No quiero acusar a la Cancillería boliviana por algo que desconozco. Sinceramente nosotros fuimos a hacer una tarea como la que tiene que hacer un país para defender a su embajada, a su embajador y a sus periodistas. Y también defendimos a los que se exilaron en nuestra embajada. Gracias, Patricia. La dejamos, no se vaya a caer del caballo. No me voy a caer del caballo. Ahí está. Gracias, Patricia. Patricia Bullrich, bueno, sectores evidentemente del PRO también, subiéndose literalmente al caballo, Patricia Bullrich, subiéndose a la marcha de protesta del campo. La Argentina da para todo, digamos, ¿no? Está la protesta en Plaza de Mayo de parte del oficialismo reclamándole al gobierno. La protesta del campo en San Nicolás se sube Patricia Bullrich, que además tiene que explicar el tema del golpe de Estado en Bolivia y la asistencia de la Argentina con armamento a las fuerzas policiales en Bolivia en medio del golpe. Ahora vamos a contar eso. Eso es un punto donde evidentemente Alberto Fernández lo ha utilizado, digamos, para meterlo en la campaña electoral, pero es un punto muy serio, digamos, que obviamente que en medio de un golpe de Estado como el que sufrió Evo Morales en Bolivia, la Argentina estuviera enviando en ese momento distinta clase de armamento al gobierno
no sé si llamarlo dictatorial, o el gobierno que... Sí, de facto. De facto, exactamente, que llevó adelante el golpe de Estado. Y esto obviamente lo denuncia la actual Cancillería de Bolivia, que nuevamente está en un proceso democrático, y además ganó el candidato de Evo Morales, Luis Arce, que es el presidente de Bolivia, y entre los papeles que encontraron dicen que encontraron asistencia de Ecuador y de la Argentina. Pero después vamos a contar el punto. Está en diálogo para charlar un ratito con nosotros Andrés Malamud, que es politólogo, vive en Portugal, y me parecía muy interesante dialogar con él. He visto algunos reportajes que le han hecho en los últimos días y me parece muy interesante porque plantea algo que nosotros venimos diciendo, pero obviamente con otros conocimientos, Malamud desde la ciencia política, que es que la Argentina está en medio de una situación muy, muy delicada desde el punto de vista económico y también político, pero no está yendo en este momento, o no estuvo en el camino de Venezuela. El problema es que está en el camino de siempre de la Argentina, del cual no puede salir. Malamud, gracias por atendernos, muy amable. Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo está viendo un poquito esto que contábamos un poco el folclore del 9 de julio, ¿no? Donde efectivamente la Argentina está en ebullición, más allá de los problemas económicos, ebullición en la coalición de gobierno, una protesta social que insólitamente está muy contenida respecto a otros países que les va mucho mejor en términos económicos, pero que están en ebullición social, Colombia, lo que ha pasado en términos políticos en Perú, lo que pasó muy recientemente en Chile, incluso con el plebiscito donde ganó el comunismo. Pero ¿cómo está viendo esto que está ocurriendo en la Argentina? Y en todo caso, ¿cómo cree que puede evolucionar? Hay algo en común en América del Sur, que son las protestas sociales. Y hay algo que diferencia a Argentina de los demás países de América del Sur, y es que por ahora no son violentos. En los países que mencionábamos, las protestas rompen todo. La gente sale a la calle para romper cosas y la represión a veces es más feroz. Y cuando sale a la calle es con intención de matar o de mutilar, como hicieron los carabineros chilenos que disparaban a la cara balas de goma, cegando a muchísima gente. En Argentina no está pasando eso. Hubo alguna represión en Tucumán hoy. No es todo tranquilo. La política es un juego de roce, de fricción, incluso en democracia. Pero lo que estamos viendo es que las reglas fundamentales se están respetando. No lleva renuncias presidenciales, como en Perú, no lleva golpe de Estado, como en Bolivia. La estabilidad política argentina contrasta con la región y con el colapso económico que Argentina está sufriendo. Y ahí nos vemos en el espejo de los países que mencionábamos, Chile, Perú y Colombia, que tienen la macroeconomía sana, inflación baja, y se endeudan a tasas del 2% anual en los mercados internacionales, mientras Argentina tiene una inflación del 50% y nadie le presta. Así que son nosotros en el espejo, tienen todo al revés que nosotros, tienen ruptura del lazo social, las sociedades están quebradas, pero tienen estabilidad económica. Y nosotros tenemos quiebra económica y por ahora paz social. ¿Cuál es el mayor riesgo que se enfrenta actualmente, ¿no? Obviamente en el juego electoral, Alberto Fernández sale hoy en el 9 de julio a decir el problema que tenemos acá es que tenemos elites, establishment económico y sectores de la oposición que son empleados de ese establishment que son antipatria, digamos. Ese es un poco yendo al núcleo duro del kirchnerismo. Y del otro lado, el discurso duro de Macri y de Bullrich es acá vamos a Venezuela, están haciendo los acuerdos con Cuba, con Nicaragua y quieren imponer en la Argentina una dictadura de estilo Venezuela, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mayor riesgo que usted ve de esta dinámica, donde la Argentina viene zafando del estallido social, pero no puede salir de una situación de 4 años de recesión, caída del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, de una destrucción de empleo que se profundizó con la pandemia, todavía no se recuperó, pero ya venías de 2 años de recesión? Es decir, una situación que verdaderamente, en términos económicos, es mucho peor de la que está sucediendo en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú, en otros países de la región. Así es. Vamos a analizar los dos andariveles, el político y el económico. En una democracia, lo peor que puede pasar es perder una elección. En una economía quebrada, lo peor que puede pasar es un estallido social, porque eso acarrea violencia habitualmente, multiplicada por la represión. A eso tenemos que tenerle miedo, a las consecuencias de la mala economía. Las consecuencias políticas, perder una elección, eso no es una tragedia. Lejos de eso. ¿Por qué exageran?
¿Por qué el jefe de gabinete de Kicillof compara a la oposición con los nazis? ¿Y por qué Macri y Patricia Bullrich dicen que este gobierno va camino a Venezuela? Hay 3 explicaciones. Una es que son sinceros, convictos, están convencidos de lo que dicen. Entonces, para Kicillof, la oposición es peor que Mussolini, y para Macri, el gobierno es peor que Maduro. ¿Puede ser? No lo creo. Segunda explicación, es una estratagema electoral. Las bases sociales de cada uno de estos sectores están muy radicalizadas. Detestan al adversario, no lo quieren matar, no lo quieren eliminar físicamente, no lo quieren exiliar, pero lo odian. Entonces los representantes lo que hacen es representar, expresan lo que sienten sus bases sociales. Esto es más creíble. La tercera explicación es que hay gente tratando de no ir a la cárcel. Por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri o la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y por lo tanto lo que hacen es tensar la cuerda para generar condiciones que les permitan negociar su impunidad. Son 3 explicaciones alternativas, o quizás complementarias. Puede haber un poco de todo. Ahora, le hace una pregunta a Damián Glan. Sí. Ahora, Andrés, vos estás planteando una cosa interesante sobre la paz social, a diferencia de los otros países de la región. ¿No se explica acaso que esta paz social en Argentina está garantizada porque tanto el movimiento de los trabajadores organizados como de los movimientos sociales organizados forman parte de la coalición de gobierno? Y en este sentido, ¿qué pasaría si avanza ahora electoralmente la Argentina en otra dirección, que empiece a mirar nuevamente a la coalición opositora? Es decir, que pueda armarse nuevamente una coalición donde esos sectores no estén en el poder. ¿Ahí no cambiaría precisamente la ecuación de la paz social? Es una excelente pregunta. Es una de las variables que en Argentina se conoce bien. Tendemos a pensar que los gobiernos peronistas son más estables porque los sectores que protestan son peronistas. Los sindicatos y las organizaciones sociales. Y por eso cayó de la Rúa y no cae Alberto Fernández. Hay otra explicación, también alternativa o complementaria, ustedes eligen. El precio de la soja. Esto es pura suerte, no es mérito. Los presidentes peronistas suelen tener altos precios de las commodities, los productos que exporta Argentina y de los cuales viven los gobiernos. De la Rúa y Alfonsín tuvieron bajos precios de las commodities. Entonces, ¿el gobierno está aguantando porque es peronista o porque la soja está por las nubes? Quizás, de nuevo, haya una convergencia de explicaciones. Un gobierno peronista con soja a $300, no creo que pudiese mantener esta paz social. Hace falta plata para contener a la gente porque la gente quiere comer. Claro, pero hay un punto que usted había también mencionado y ahora vamos a hablar un poco de la reorganización dentro de Juntos por el Cambio, porque tengo entendido que usted, no sé si es amigo, pero considera, por ejemplo, que Manes dentro del radicalismo puede ser una alternativa de construcción de poder de la oposición. Pero usted mencionaba el tema de que la estabilidad también fue por que el recambio institucional en la Argentina, es decir, cuando sobre el final de Cristina y había un sector evidentemente mayoritario de la sociedad enojado con el gobierno de Cristina, bueno, gana por 1,5 puntos, 2 puntos Mauricio Macri, gana la provincia de Buenos Aires y eso renueva, da aire de expectativa. Después esa expectativa se frustra porque fracasa económicamente Mauricio Macri y había un agobio muy grande y un enojo muy grande con Macri. Pero llega el peronismo con la expectativa de que, que vuelven mejores, digamos, y que la situación va a mejorar. Y eso permite que efectivamente no haya ni estallido social, ni un quiebre social e institucional. De hecho, esto que dice Malamud, lo ha dicho el propio Durán Barba, que dice, mirá, si hubiese estado gobernado Macri en medio de la pandemia, estallaba todo por el aire. Lo dice Durán Barba, lo ha dicho en varias... Y lo dicen algunos exfuncionarios de Macri en lugares claves, que había un problema grave para gobernar ministros de Macri en lugares claves. Por suerte que la pandemia le agarró con, no porque fuera Alberto Fernández, sino un gobierno que llegaba con la expectativa de cambiar el status quo, no un gobierno que ya había gestionado un periodo y tenía esas expectativas muy menguadas. De alguna manera, eso es lo que genera la estabilidad también de que haya recambio institucional, es decir, que tal vez si no se logra encarar la situación, tal vez le sirve al actual gobierno que esté la expectativa de que va a venir otro para resolver las cosas. Exacto, ese es el tercer factor. Peronismo, soja y posible alternancia. La democracia tiene, en contraste con la dictadura, algo que se conoce como ciclo electoral. Se vota cada tantos años. Y el ciclo electoral tiene una mala consecuencia. Cuesta plata, porque los gobiernos tienden a entregar más cuando se acercan las elecciones. Pero tiene a favor que genera expectativas y por lo tanto calma, genera paz social, produce estabilidad política. Sí. En este caso las elecciones intermedias están generando una expectativa que podría verse frustrada, vamos a ver,
pero en todo caso generan la esperanza de que algo cambie. Después de eso, el gobierno tiene que rendir. Y acá viene algo más complicado porque los números que estaban mostrando de la deuda y los plazos que vienen para adelante no garantizan que el próximo año sea mejor que este. Al contrario, este podría ser el mejor año de Alberto Fernández. Como 2017 fue el mejor de Macri, ¿se acuerdan? Y a partir de entonces, 25 de abril del 18 fue todo barranca abajo. Pero en todo caso siempre habrá una elección en el horizonte. Esto es lo que la democracia nos permite, ganar paciencia, alimentarla, porque la democracia en el fondo lo que es un sistema que nos permite deshacernos de nuestros gobernantes sin derramamiento de sangre. Que fue lo que no ocurrió en Bolivia, no tuvieron esa paciencia. Le hago la última respecto a lo que sucede con el armado de la oposición, ¿no? Porque evidentemente más allá de que Bullrich y Macri vayan con el eslogan de que Argentina va a Venezuela y Larreta siempre niegue eso, diga, busque un discurso al contrario, totalmente moderado, diciendo que hay que salir de la grieta, que se muestre dialoguista en algún momento con Alberto Fernández o con otros dirigentes de la coalición del actual gobierno. Usted decía que Manes en la provincia de Buenos Aires, que es el radicalismo, no es el PRO, también tiene una línea que va en ese estilo, ¿no? Por eso los sectores más radicalizados de la oposición lo llaman a Manes, como le dicen a Larreta, peilado traidor, le dicen a Manes que también termina jugando y sacan la foto de Manes con Cristina, no sé si estuvo con Massa, pero Larreta, la cantidad de brazos que se ha dado con Massa Larreta son incalculables, digamos, y así distintos dirigentes que van en el diálogo, ¿no? Frigerio también con el peronismo, Ritondo con dirigentes del oficialismo. ¿Manes tiene la idea dentro del radicalismo de hacer también un radicalismo que busque el centro, a diferencia de sectores del PRO que están más radicalizados, que están más en los extremos? El centro popular, lo llama él, y justamente consiste en una visión de futuro que está menos agarrada a los odios presentes. Y Manes lo que ofrece son dos cosas. Yo tengo proximidad con él, así que no soy imparcial. Por un lado, viene a la política desde afuera, no es antipolítico, y eso es importante destacarlo en tiempos de Bolsonaro, o de Vox, o Salvini, o Trump. Llega a la política, pero llega desde afuera. Y además oxigena, porque genera justamente esta expectativa de renovación, que a los que están adentro, aunque hagan las cosas bien, les cuesta generar. Le dan a la gente un horizonte de más largo plazo. Y en este aspecto es lo del centro popular, que él no carga la mochila del gobierno pasado. No tiene por qué defender lo que ahora no pueden defender los funcionarios, por ejemplo, de las armas que llegaron a Bolivia y nadie sabe qué pasó. El Gran Bonete fue. Los que están gobernando en la ciudad de Buenos Aires tuvieron alguna responsabilidad con lo que pasó en el gobierno anterior. Claro. Y eso por lo menos es lo que le van a endilgar cuando hagan campaña dentro de unos pocos meses. Está claro, yo iba a decir, pero usted está diciendo que los que están gobernando, es decir, Larreta también ha tenido una responsabilidad en el gobierno de Macri. Hoy Larreta se quiere mostrar que no. Como quiere renovar la expectativa, dice, bueno, si le va mal a Alberto Fernández, para renovar la expectativa no lo puedo hacer con el gobierno de Macri, que fracasó económicamente. Entonces, por ejemplo, Larreta no quiere un Macri en la provincia de Buenos Aires, por eso lo cruzó a Jorge Macri. Es decir, quiere mostrarse como el nuevo líder sin el apellido Macri y sin el planteo de Macri. Pero usted dice que a Larreta le va a ser más difícil porque ha sido el hombre que Macri puso en el poder, digamos. Ni Jorge Macri quiere ser Macri en la provincia de Buenos Aires. Este es un chiste porque él dice que no hizo aquel video famoso diciendo que es más Jorge que Macri. No, claro. Pero ser Macri en el conurbano es cargar una mochila de plomo. Sí, porque Larreta juega con Santilli en la provincia de Buenos Aires, pero obviamente también no ve con malos ojos a Manes en la provincia de Buenos Aires. Malamud, gracias, es muy interesante, muy amable de su parte. Un gusto. Ahí estaba, el politólogo Andrés Malamud desde Portugal, muy interesante la visión que tiene, que es alguien que está cercano a Manes, pero que lee desde otra óptica la política argentina. Está Diego Nicolás en Plaza de Mayo. ¿Qué está pasando ahora en esta manifestación de sectores cercanos al gobierno del cuarto día de acampe? Ahí están, por lo visto, desmovilizándose ya, Diego. Bueno, por lo visto acaba de terminar. Sí, Maxi, porque de hecho estaba previsto que ahora la convocatoria para hoy era de 12 a 14. Sí negociaron, Maxi, con el gobierno nacional suspender una marcha que tenían prevista. Entonces lo que decidieron fue precisamente congregarse en la plaza entre las 12 y las 14
y precisamente hacer el acto final que ellos le llamaban precisamente la proclama de la independencia, vinculado también a, por supuesto, Milagro Sala, y de hecho la propia Milagro Sala aclaraba que no era solo por ella, que ellas estaban pidiendo la libertad de todos los presos políticos y ahí también se incluía, por ejemplo, a Amado Vudú y a otros dirigentes de la Tupac Amaru que también están detenidos en la provincia de Tucumán. Hay una movida que se está armando en el grupo de los diputados, Maxi, que acompañaron del Frente de Todos estos 4 días de acampe, que es presentar un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Otro problemón para Alberto Fernández. Sí, claramente. A ver, está Diego Nicolás ahí y ya nos vamos a San Nicolás, a la protesta del campo. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acá ya acaba de finalizar este acampe que duró 3 días en la Plaza de Mayo. Hoy temprano comenzaron a desarmar las carpas, pero el resto de los acampantes, con algunas columnas que se sumaron durante el mediodía de hoy, participaron de un acto de cierre, un acto de clausura, en el cual obviamente redoblaron este pedido por la libertad de Milagro Sala. Ahora vos observarás que hay algunas columnas bastante bulliciosas que están llegando, quizás son algunas de las columnas que están un poco rezagadas, que llegaron al acto un poco más tarde, pero ya en general se ve un clima de desconcentración en la Plaza de Mayo. Hay que decir que el tránsito en todo el área de la plaza, de la Avenida de Mayo, de las calles circundantes, se encuentra absolutamente interrumpido, pero si la desconcentración sigue al ritmo que se está dando ahora, se estima que en aproximadamente 1 hora ya estaría el tránsito normalizado por esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Maxi. Bien, Diego, gracias. Ahí en San Nicolás, ¿qué está sucediendo? Lo estamos viendo ahí en San Nicolás. ¿Qué información tenés? Hay sectores también de la mesa de enlace que se han sumado, más allá de que estuvo recién Patricia Bullrich sumándose a la protesta del campo. Y la mesa de enlace sí. Muy duro, los dirigentes tuvieron cada uno la posibilidad de hacer un discurso. Por ejemplo, fíjate, Carlos Achetoni, que es el líder de la Federación Agraria, dijo... El más moderado, digamos. Y bueno, sí. Fíjate lo que dijo, el pueblo se tiene que levantar y no estar de rodillas frente a este gobierno mentiroso. O sea, un discurso muy ácido, muy duro, y cada uno justamente de los sectores. Hay que decir que un sector que la Federación Agraria supuestamente claro, está es más cercano cercana al gobierno. Decime el tema del cepo a las exportaciones de carne. ¿El gobierno piensa revisar eso? Sí, el gobierno dio la señal justo horas antes de esta movilización que va a permitir mayores exportaciones de carne. Hoy en día están limitadas, están prohibidas aproximadamente 35%, 40% de las exportaciones. Quieren llevar a que el 80% de lo que se exportaba vuelva a exportarse y solamente queden paralizadas las ventas al exterior de los cortes populares. Bien, ya volvemos a San Nicolás. Ahí está en este momento la protesta de los productores agropecuarios. Bueno, un escándalo el tema Bolivia y la ayuda que denuncia la Cancillería boliviana dio el gobierno anterior a las autoridades que habían depuesto, que habían perpetrado un golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. Exactamente, de hecho la hizo anoche el canciller Rogelio Maita, que estamos viendo ahí en pantalla, que mostró un documento que lo obtuvo de la Embajada Argentina en Bolivia. Este documento es una carta que le envía Jorge Gonzalo Terceros Lara, que era el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, al embajador en ese momento en Bolivia, a Normando Álvarez García, que hoy es ministro de Trabajo de la provincia de Jujuy, agradeciéndole precisamente el envío, la colaboración prestada en el marco, dijo, del respeto internacional debido a la situación conflictiva que vive Bolivia. Y ahí le detalla lo que él dice, material bélico de agentes químicos que le había enviado la Argentina precisamente por esas horas y que hablaba de cartuchos antitumultos, gases lacrimógenos en spray, granadas de gases lacrimógenos y otros tipos de granadas de gas, digamos, material antidisturbios. De todos modos, ahí el que era entonces el jefe de la Fuerza Aérea dice material bélico. Esto lo mostró anoche, Maxi, el canciller Rogelio Maita, y claro, automáticamente generó la reacción por parte del gobierno argentino. El presidente de la Nación envió una carta diciendo que sentía vergüenza, que sentía dolor, se solidarizaba y también contaba que le había hecho todo lo posible, todo lo que estuvo a su alcance precisamente para resguardar a Evo Morales y otros integrantes
del gobierno que estaba siendo depuesto en ese momento. Y hay varios datos, Maxi. Esa carta es del 13 de noviembre. ¿Por qué el dato es importante? Porque 3 días antes, el 10 de noviembre, ya se había empezado a consumar el golpe contra la gestión de Evo Morales. Y lo cierto es que después hubo un dato que ofreció documentación que aportó el ministro Rossi, actual ministro de Defensa, donde mostraba que precisamente cómo había sido el vuelo, el plan de viaje, que había salido precisamente del Palomar, un avión llevando gendarmes. Recién escuchábamos a Patricia Bullrich explicando por qué habían viajado gendarmes, que había sido, dijo la ex ministra de Seguridad, para preservar la embajada de Argentina en Bolivia, a las personas que allí trabajaban, a periodistas argentinos y también a funcionarios de la gestión de Evo Morales, que muchos de ellos terminaron, de hecho, viniendo en ese vuelo a la Argentina y se convirtieron en asilados políticos en nuestro país. Pero, claro, pero una cosa es que viajen gendarmes para proteger y a resguardar la embajada argentina, como dice Bullrich también, que se hizo con el 2019 cuando fue el estallido social en Chile. Y otra cosa es que cedas este material antidisturbios, no sé, armamento, claro, como quieras llamarlo, a las fuerzas de seguridad que estaban haciendo la represión en Bolivia post golpe de Estado. Exactamente, y de hecho, recién la escuchábamos a Patricia Bullrich y vamos a leer un fragmentito donde el gobierno anterior se desentiende de eso, dice nosotros no tenemos información. Patricia Bullrich había dicho, de hecho, no pasó por mis manos, sí explicando, reconociendo la existencia de ese operativo. Maxi, lo vimos en la tele, fue en vivo, vimos salir del avión, lo vimos volver, digamos, fue un operativo público. Lo que no vimos fue precisamente si descargaban de ese avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina precisamente el cargamento con ese material antidisturbios. Entregándoselo a las fuerzas policiales Fuerza Aérea. bolivianas. Y es importante el dato porque el comandante Terceros Lara no es cualquier personaje, porque de hecho fue detenido hace muy poquitos días, está acusado de delitos de lesa humanidad por las muertes ocasionadas en el contexto de la represión durante el golpe, digamos, entre varios episodios posteriores al golpe contra Evo Morales, y fue también el comandante de la Fuerza Aérea... que aparece firmando la carta agradeciendo al embajador argentino. Y fue quien demoró la llegada del vuelo humanitario que envió México, coordinado con, en su momento, el presidente electo Alberto Fernández, para precisamente sacar del país a Evo Morales. O sea, no es una figura cualquiera, e insisto, fue detenido hace poquitos días en Bolivia, y esta carta para el gobierno boliviano y para la justicia boliviana viene a dar pruebas de que había no solamente movimientos internos preparando el golpe contra Evo, sino también movimientos o ayudas, asistencias de otros países, y ahí es donde acusan a Mauricio Macri precisamente de haber tenido conocimiento previo. Y ahí es donde aparece esta discusión de en qué medida fue algo de ese día, ir a atender la situación humanitaria, o bien efectivamente colaborar con la represión y también con el golpe de Estado, que es de hecho lo que está denunciando el gobierno boliviano y también muchos dirigentes del actual oficialismo en la República Argentina. A ver, Maxi, ayer tanto el ex canciller Fourier, la escuchábamos recién, Patricia Bullrich. Es un tema muy delicado, por eso obviamente tanto Bullrich como Fourier, el canciller de Macri, dicen nosotros no sabíamos nada, claro, y eventualmente dicen la operación política, dicen nosotros no sabíamos nada, es decir, porque efectivamente en medio de un golpe de Estado ya hay un gobierno nuevamente restablecido, constitucional, democrático en Bolivia, que es el que lo denuncia. Y además es injerencia en un territorio extranjero, digamos, sin nada que haya formal, supuestamente, de gobierno a gobierno o un acuerdo entre gobierno y gobierno. Sí, sí. Además, enviar, digamos, en un contexto, material que es utilizado después en situaciones donde terminan muriendo muchos ciudadanos bolivianos, eso es lo que están diciendo. Y además ahí colaboró el gobierno de Macri. Y además estamos en un periodo de transición de la Argentina también, donde creo que Macri ya había perdido las PASO. Sí, 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 de hecho fue... es decir, que había un presidente electo en la Argentina, entonces es complicadísimo el tema, porque, bueno, habla del tema del traspaso institucional en la Argentina, de la injerencia en un
tercer país en medio de un golpe de Estado apoyando a la fuerza de represión. Es un tema delicado, muy delicadísimo. Y también, a ver, Maxi, algunos integrantes del exgobierno en off esta mañana decían qué casualidad que el ex embajador en Bolivia es actual ministro de Trabajo en Jujuy con la Plaza de Mayo, hablando especialmente contra el gobierno de Jujuy en este momento. Y otro dato es que precisamente... Perdón, el embajador en Bolivia que recibió esta carta es... Normando Álvarez García, es ministro de Trabajo de Jujuy. De Morales, de Gerardo Morales. Pero a ver, ¿Gerardo Morales es de la oposición o no es de la oposición? Porque es un gobernador que todos festejaron, ganó la elección hace muy poco. Sí. Pero ¿qué están diciendo en algunos sectores de la oposición? Pero. Que es un aliado político de Alberto Fernández, el presidente, en vez de ser opositor. Bueno, algunos... porque precisamente esto viene a hablar sobre quién es Gerardo Morales, que no solamente encarcela a Milagro Sala, sino que contribuye precisamente con un golpe de Estado en Bolivia. Entonces dicen, o sea, no es casual el gobierno. momento. Pero la pregunta era, ¿por qué hoy? ¿Por qué anoche apareció esta documentación? Y lo cierto es que el documento se lo aporta la Embajada de Bolivia a la justicia y al gobierno boliviano. O sea, el documento no es que lo tenía el canciller Maita en su despacho, o estaba en la comandancia de la Fuerza Aérea Boliviana. No, la carta de agradecimiento al gobierno argentino estaba en la Embajada Argentina. Está bien, ahí entendí. Vos decís que la movida es justo ahora... No digo yo, es lo que, a ver... Lo que dicen en Juntos por el Cambio, justo ahora, porque no es solamente ir contra Macri, sino con Gerardo Morales por el tema de Milagro Sala. Y que su ministro de Trabajo era el embajador, ¿no? Pero por eso, más allá de eso, de cuándo aparece, porque todos se cubren con lo mismo. Sí, no. Todos se cubren con es una operación política, la justicia me persigue, siempre es igual. La ex... El ex, todos el mismo argumento. Ahora, hay que investigar esto, porque la verdad que si esto es así, es un hecho gravísimo. Es muy si no es, acá hay un documento, sale aparte el canciller de Bolivia, más allá de que lo único que falta es que salgan a decir, no sé, algunos dirigentes, Bolivia, viste, sale el canciller. Es gravísimo, digamos, sale un canciller de un país vecino que denuncia esto. Es difícil que el canciller se sume directamente a Bolivia, no es Venezuela en este momento, no es Venezuela. Es un gobierno democrático que acaba de ganar muy recientemente la elección, que además, como contamos, tiene una economía que ojalá Argentina tuviera la economía boliviana en términos de estabilidad, inflación, reserva en el Banco Central y demás. Pero más allá de eso, tiene una entidad, obviamente, y esto va a seguir generando repercusiones también desde el punto de vista internacional. Bueno, hay que ver qué hay detrás de esta carta. Si detrás de esta carta, no sé, hay alguna maniobra de parte de las Fuerzas Armadas bolivianas, o si verdaderamente la carta está reflejando de que alguien fue con este armamento, que además le cuesta a la Argentina, digamos, a los contribuyentes argentinos, para dárselo a la fuerza de represión en medio de un golpe en Bolivia. Sí, porque una cosa es que lo hubiese llevado Gendarmería eventualmente para utilizar, para defender la embajada y los funcionarios argentinos, pero no es lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo es que fue directamente a la Fuerza Aérea, que es quien la recibió por esta carta boliviana. Y también no hay que perder de vista, Maxi, la investigación por los crímenes de lesa humanidad que está ocurriendo en Bolivia, en donde la cúpula, precisamente, de las Fuerzas Armadas bolivianas están siendo investigadas y para ellos es un elemento para sumar no solamente lo que entendían que era una organización previa para el golpe, sino que contaba también con apoyo internacional, en donde hay dos gobiernos que están muy identificados o muy apuntados, el de Argentina y el de Ecuador, Max. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de qué está pasando. Ahora ya vamos a contar menores de 40 años. Atención que ahí están sonando alarmas porque hay mucha gente que no se quiere inscribir para la vacunación, sobre todo los más jóvenes. Y también qué va a pasar con el tema de Seiza. ¿Qué es lo que definió el gobierno? Prorroga el DNU de restricciones, el semáforo, que nadie cumple y demás, como está por 4 semanas. ¿Y qué hace con los vuelos por Ezeiza? Bueno, Maxi, lo están definiendo por estas horas. La pregunta es si son solo 600 el cupo. Aparentemente eso, nosotros lo venimos contando, mantener el cupo de 600 pasajeros diarios que pueden ingresar a la Argentina por Ezeiza, pero lo que están negociando precisamente es ver si en forma paulatina van aumentando ese número o si van sumando semana a semana vuelos especiales, un cupo especial por aviones con excepciones, para garantizar que aquellos que están pidiendo volver hoy
puedan hacerlo en el menor tiempo posible. Entonces, lo que va a ocurrir es extender la medida, la prohibición para el ingreso y la salida, restringir al cupo de 600. La pregunta, la duda es a esta hora, que se va a conocer mañana a la mañana cuando se publique el decreto, cómo van a funcionar esas excepciones y si van a sumarse, por ejemplo, por motivos de salud y va a estar explicitado en la decisión administrativa, o bien van a ser decisiones puntuales que vaya tomando la autoridad, en este caso Salud, junto a la ANAC. Atención, ¿no?, con el fallo de la justicia. Ahora lo vas a contar, a ver si podemos hablar con uno de los, de los denunciantes, que la justicia le ha dado la razón y ha pedido que 2 personas sean traídas urgente a la Argentina, y un fallo que obviamente abre un resquicio para que este cepo Ezeiza en cualquier momento se desarme. Está en Miami Lucía Ugarte. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Bien, acá estamos viviendo muy de cerca la protesta de los argentinos. Pudimos hablar con ellos. La verdad que hay historias que siguen conmocionando, gente que necesita volver por operaciones, por temas de salud, que alegan que vinieron a la ciudad de Miami para vacunarse, que su país no les estaba dando la posibilidad y no hay respuestas. Si bien de a poco están habiendo reprogramaciones con aerolíneas argentinas y con American, de nuevo, seguimos denunciando el tema de Copa Airlines, que no está dando respuesta ni atendiendo a los ciudadanos argentinos que se encuentran varados en Estados Unidos. Están programando recién vuelos de vuelta para octubre, así que piden por favor que visibilicemos estos casos, que los ayudemos. Ahora a las 6 de la tarde se van a volver a juntar. Hace unas horas acaba de terminar el encuentro que habían hecho en Miami Beach. Van a volver a juntarse en el mismo punto, en el restaurante Manolo, un típico restaurante argentino aquí en la ciudad, y van a tratar de reclamar, de pedir los derechos, que los escuchen. Convocaron a medios locales también de los Estados Unidos, a ver si viendo también el apoyo de los medios americanos pueden tener otra visibilidad. Mira, voy a sumar, Lucía, a Mariela Belgi, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, que ha hecho un comunicado también con este tema. Sí, de hecho, ayer le pidieron, Maxi, hicieron un pedido de informes al gobierno nacional para que precisamente cuente quiénes son, cuántos son, en qué situación están los varados argentinos en el exterior. Mariela, gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué se mete en este tema Amnistía Internacional? Bueno, básicamente porque hay una situación de violación de derechos humanos de personas, de ciudadanos argentinos, ¿no? A ver, voy a tratar de ser lo más didáctica posible. Obviamente, en contextos como los que estamos viviendo, el Estado, de acuerdo al derecho internacional de derechos humanos, tiene las facultades para limitar libertades individuales, derechos de las personas. El problema es que para hacer eso tiene que cumplir ciertos requisitos, no es que lo puede hacer así nomás. Y esos requisitos son 4, para nombrarlos: legalidad, o sea, tiene que estar una ley, no es el caso, es un decreto de urgencia, tiene que haber una necesidad, eso quiere decir que la restricción sea necesaria para proteger un interés esencial de la sociedad, ponele que el Estado diga la salud, tiene que haber proporcionalidad, que la restricción sea proporcional al interés que se intenta proteger. Ahí es donde desde Amnistía tenemos un cuestionamiento. Y tiene que haber un plazo, tiene que estar establecido un plazo, un límite temporal definido claramente para que la sociedad pueda tener previsibilidad de lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que pasa con la proporcionalidad? Desde Amnistía lo que notamos, porque vemos estas medidas en todo el mundo, es que esta medida es la más drástica de todas las que se podía tomar, habiendo otras medidas que no, digamos, violan derechos como esta. Entonces lo que nos parece es que el Estado tiene que reflexionar hoy que hay medidas menos lastimosas para los derechos de las personas que las medidas que se tomaron. Con las personas que estaban afuera, obviamente se enteraron afuera que se tomó esta decisión, con lo cual hay un problema en términos de plazo. Ahora, si ellos hoy determinan que la limitación va a ser de tal fecha a tal fecha, dando previsibilidad a la gente, es otro contexto. Pero de todos modos, lo que de Amnistía estamos pidiendo es que queremos entender la razonabilidad de esa decisión. Digamos, ¿por qué decidieron 600 y no 1.500? Y también lo que le queremos, por dar un ejemplo, hay muchas más cosas que queremos entender y por eso hicimos un pedido de información muy detallado. Pero lo otro es que esto que yo les explicaba, el no cumplimiento de estos requisitos, el impacto que tiene es que viola derechos humanos de las personas que están en Miami. Porque hay personas que necesitan acceder a la salud y no pueden, porque hay personas que son divididas en términos de lo que es la reunificación familiar, sube el avión uno, otros no, etc. Bien, Lucía, vos habías adelantado que estaban preparando demandas judiciales y de hecho la noticia es que hubo 2 personas que por temas de salud
han logrado un fallo favorable de la justicia argentina. Exactamente, la Cámara del Crimen ratificó, Maxi, el pedido que había sido rechazado en primera instancia y ahora le exigió al gobierno, cosa que ella hizo, que coordine con las aerolíneas para repatriarlos. Le dio un plazo muy breve, de 24 horas. 24 horas. Sí, pero para coordinar con las aerolíneas y ellos tienen que garantizar. El problema es que es solo para el pasajero que tiene problema de salud, no su familia, no sus acompañantes. Y lo que dicen es, ¿y qué? Hay que dejar a la esposa, a los hijos allá. Digamos, es complejo la decisión judicial y también la decisión personal. Lucía. Eso exactamente es lo que iba a reforzar. Pude hablar con Gerardo, que es una de las personas que se le aprobó el habeas corpus. Hubo un letrado que generosamente ingresó a este grupo de argentinos y ofreció ayudarlos de manera gratuita a sponsorearlos y llevar sus casos. El caso de Gerardo se visibilizó en los medios, justamente en A24 estuvo. Él necesitaba un anticonvulsivo urgente, no tenía la medicación. Lo pudimos ayudar parcialmente consiguiéndole para estos días, pero necesitaba volver. El habeas corpus fue aprobado, pero es como ustedes están diciendo en el piso. Su familia, su mujer está aquí, sus hijos están en Argentina, la familia está totalmente disgregada y esto es lo que alegan también, que algunas personas están volando en el vuelo, por ejemplo, solo el padre, solo la madre, se están separando las familias, están viendo costos, la verdad, muy elevados para mantenerse dentro de la ciudad, están pasando noches enteras de verdad en los aeropuertos para tratar de subirse a un vuelo y sabemos que a veces el gobierno está alegando que es un grupo reducido de argentinos, no son millones de varados, pero las personas que son argentinas, sean 1 o 1000, necesitan tener sus derechos plenos. Como estaban diciendo, estos derechos es inconstitucional que no puedan volver al país. Están haciendo este alegato también en demandas colectivas que breve se van a presentar. Lucía, gracias, impecable Lucía Ugarte, siempre desde Miami. Gracias. Acaba de publicar Yo Jefa, hace furor ese libro en Miami, Lucía Ugarte. Y tiene acá en América Chicas Guapas, el programa los domingos. Así que está Muchas full. Gracias. Gracias, Lucía, muy amable, como siempre. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bueno, atención. Mariela, muchas gracias a la directora de Amnistía Internacional de la Argentina. A ver, dos temas. Ahora vamos a hablar de los menores de 40 años que están con alguna resistencia para vacunarse. El caso de un intendente de Montehermoso que está sorteando, como en Estados Unidos, sorteando casas más, casas menos. Allá sortean $1 millón entre los que, por semana, entre los que se vacunan para incentivar, sobre todo a los más jóvenes, a que se vacunen. Acá en Montehermoso están sorteando un auto. Que vale $1 millón. Claro, $1 millón. Bueno, más o menos. Bueno, está bien, no se puede pagar. Están sorteando en Montehermoso, quiero el caso del intendente, está sorteando el auto porque, ojo, que la mitad no se le inscribió para vacunarse, la mayoría son jóvenes, y obviamente para tener algún tipo de inmunidad de rebaño en el lugar y poder abrir un poco la frontera de la localidad, que es una localidad turística muy linda, chiquita, del sur de la provincia de Buenos Aires, Montehermoso. Mucha agua viva, eso sí, pero... Ya no hay agua viva, bueno. Sí, no le echa a los turistas. Pero necesita que todos se vacunen, así que ese es un tema clave. Me dicen cuando está Cingolani y vamos con él. Ah, bueno, ya está el doctor Cingolani. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy amable. Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos contando que acá empieza a aparecer... Hay varios problemas, obviamente el principal es que no entre a circular tan tempranamente la cepa, la variante Delta, y por eso completar la segunda dosis, pero el otro problema es que hay muchos jóvenes menores de 40 años que no se están inscribiendo para vacunar, algo que también se está viviendo allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, acá en Estados Unidos estamos preocupados porque aparte estamos viendo que en aquellos condados de los estados que menos porcentaje de vacunación completa hay, es donde estamos viendo la subida de casos por la nueva variante Delta, con lo cual es muy importante que la gente se vacune, ¿no? Claro. Esta variante Delta está propagando rápidamente nuevamente los contagios, pero con una vacunación muy fuerte como la que ha tenido Estados Unidos, ¿eso está generando muy poca internación? Sí, hasta ahora es así. Acaba de salir un trabajo publicado hace horas que muestra que de China los casos con variante Delta, cuando se hace el primer test positivo, la carga viral es 1000 veces mayor que la variante original. O sea, es un virus que se propaga a mayor cantidad y contagia más porque tiene mayor carga viral. Y nosotros en el mes de junio, 100% de los fallecidos en el estado de Maryland, acá en el estado mío, fueron no vacunados. Ninguno de los que se vacunaron completamente estuvieron en terapia intensiva o fallecieron del COVID. Así que la vacuna, por más que no tenga la alta eficacia ante la variante Delta que tenía
contra la variante original, sigue siendo muy eficaz para prevenir enfermedad severa. Doctor, ayer el gobierno anunció, el gobierno argentino, que el lunes va a firmar un contrato con el laboratorio Moderna para adquirir la vacuna o recibir, todavía no se sabe si es por la donación que va a hacer los Estados Unidos o por un contrato de compra, para que nos cuente cómo está funcionando y en particular la expectativa para ver si cuándo estará aprobada para su uso pediátrico, ¿no? Bueno, la vacuna de Moderna es casi idéntica, muy parecida a la vacuna de Pfizer, por una cuestión de que inicialmente se produjo en menor cantidad y que es una compañía más chica. No tuvo la propaganda que tuvo Pfizer, pero es una vacuna excelente, muy buena, y que prácticamente los resultados que ha sacado Pfizer han sido secundados por Moderna y prácticamente replicados. Así que Moderna ya pidió autorización para uso de emergencia para mayores de 12 y tiene otro estudio para chicos entre 3 años y 11 años que se cree que en los próximos 2 meses va a estar listo. Así que esperamos que esto va a ser aprobado en Estados Unidos próximamente, ¿no? Doctor, y para los menores, la vacuna de Pfizer en Estados Unidos, que ya deben tener una cantidad, una casuística enorme, digamos, de aplicaciones y demás, ¿no ha generado efectos adversos relevantes? No, es cierto que hemos visto que después de la segunda dosis, en algunos jóvenes ha producido inflamación cardíaca, lo que se llama miocarditis o pericarditis. Esto coincidió con una época en la cual vemos mayor cantidad de miocarditis y pericarditis, que es la primavera o el otoño. Pero es cierto que algunos han tenido esta secuela, este efecto adverso, pero fueron la minoría y en realidad las chances de tener la misma dolencia por COVID en esa edad es 100 veces más que las chances de tenerla por la vacuna. Así que nosotros seguimos insistiendo y recomendamos que pese a ese bajo porcentaje de casos de miocarditis, que fueron en su gran mayoría autolimitados y leves y no requirieron hospitalización, seguimos insistiendo en que los menores se vacunen. De hecho, mis 2 hijos de 13 y 15 años fueron vacunados con las 2 dosis. Es decir, que está planteando que no solamente vacunar a los menores con riesgo, sino a todos los menores a partir de 12 años con la de Pfizer, y si vamos a ver cómo salen estos estudios para chicos más pequeños todavía, pero aunque no tengan factores de riesgo, vacunarlos también es lo recomendable. Acá en Estados Unidos estamos recomendando eso porque sabemos que esos son, con esta nueva variante que tiene mayor carga viral, los que van a estar dispersando el virus. El vector de transmisión, claro. Así es. Doctor, gracias, muy amable, como siempre, el doctor Cingolani desde Estados Unidos. Bueno, contame qué está haciendo Guzmán en este momento en Venecia. Atención, información exclusiva de Tien Slotnick. Bueno, en este momento se están terminando las reuniones que tuvo el ministro Guzmán desde temprano con sus pares, ministro de Finanzas también y de Economía, de algunos países como por ejemplo Japón, Alemania, de Rusia. Ayer fue lo propio con el ministro de Corea. ¿Y qué está viendo ahí en esos encuentros? Básicamente, fíjate, eso es una novedad, por lo menos hecho pública, digamos, en las reuniones que va teniendo, que es tratar de que los países ricos, que también van a recibir estos DEC de parte del fondo, así como la Argentina va a recibir 4.400 millones de dólares, todo el resto de los socios del FMI van a recibir su parte. Bueno, pero sí, como los países ricos no necesitan de estos DEC para reforzar sus reservas, bueno, que en negociaciones bilaterales aporten esos DEC a los países que sí necesitan. Y entre los que necesitan está la Argentina. Con lo cual, eso forma parte de la negociación, de la conversación que Guzmán en este momento, ahora también está en este momento reunido con los ministros de Finanzas para ver si en las próximas semanas puede haber alguna novedad. En paralelo a esto, hay negociaciones con el Fondo Monetario, con Cuvedú y con Juli Kosak, que son los que llevan el caso argentino. ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Cuál es la cuestión técnica con ellos? Bueno, hay 2 cuestiones. Una, que el Fondo Monetario, que se está negociando ahora, rebaje la tasa de interés que le cobra a la Argentina por sus préstamos. Sí, lo que decimos siempre. El triple de lo que le cobra a los demás. Eso el fondo lo va a aceptar, digamos, si no, no vamos a haber acuerdo. Y la otra cuestión es ver si puede haber una cláusula, llegado al acuerdo con el Fondo Monetario, firmar una cláusula de que si el FMI en algún momento extiende sus créditos, que como tope son a 10 años y los lleva a 15 o a 20 años, Argentina automáticamente se pueda subir a esas cláusulas.
Mañana, de esto último que te estoy comentando, se va a encarar el diálogo de Guzmán con Kristalina Georgieva, la número 1. Mañana sábado es la reunión con la gerente general del fondo para ver si justamente se puede acelerar el acuerdo de la Argentina para no tener, entre otras cosas, que pagar estos vencimientos que se vienen. Sí, atención que ahí... Claramente, más allá de que tenga acuerdo con el fondo en algún momento en la Argentina, ojo que eso no alcanza, digamos. Argentina necesita recobrar la confianza. Imaginen lo que pasó con el gobierno anterior, cuando había más reservas y demás, con acuerdo con el fondo, y la crisis siguió, y de devaluación en devaluación. Obviamente la Argentina va a necesitar reforzar sus reservas y necesita quedarse con los 4.000 millones de dólares que envía el fondo ahora a fines de agosto, y está bien que busque que otros países le puedan prestar parte de esos DEC que reciben para seguir fortaleciendo las reservas. Ahí hubo una versión que surgió, una colega, Virginia Porcela, que publicó que estaban viendo la posibilidad de que si conseguían financiamiento de Rusia o de México por esos DEC que le da el fondo a todos los países porque amplía su capital, bueno, la Argentina con eso poder cancelar los vencimientos de este año del FMI, ir pateándola para adelante y demás. Ojo que no es el problema principal desde el punto de vista de la confianza, la deuda que tenés con el fondo por delante, porque obviamente todo el mundo sabe que de alguna manera esa deuda se va a renegociar. El tema es cómo hace Argentina para reconstituir la confianza donde se alineen todo. El programa económico de la Argentina, el acuerdo del FMI, los dólares que puedas conseguir en préstamos bilaterales y demás. Todo eso es necesario para salir de la dinámica de crisis. No es que por un lado manoteás dólares de a un lado y entonces pateo el fondo y de esa manera la voy llevando. El riesgo de que sigas bastante tiempo más a los tumbos, digamos, con cepo, contando los dólares de la primera parte del año, para el FMI, el Banco Central acumula porque sabe que en la segunda parte del año no entran los dólares y si le querés dar un poquito más a la expansión fiscal se te va la brecha cambiaria y estás todo el tiempo administrando una economía de crisis, como le está pasando a Alberto Fernández, obviamente súper potenciado por lo que pasó el año pasado y sigue este año de la pandemia. Vamos a la tanda. Antes, la carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico, por eso este invierno, cuídate cocinando en casa. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar, un desarrollo del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Tanda y ya volvemos. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso este invierno, cuídate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. www.carneargentina.org. Un desarrollo del Instituto de la promoción de la carne. Bueno, atención, el relevamiento de expectativas de mercado, la encuesta que hace el Banco Central entre consultoras privadas. 41 consultoras y bancos, en total economistas, que lo que hacen es prever cómo viene la economía de los próximos meses, y lo que están viendo es que este año va a terminar con una inflación del 48%. Para que te dé esta inflación del 48%, lo que están diciendo es, junio terminó en el 3,2%, que junio de la semana que viene se va a conocer el índice oficial, y después el resto de los meses vamos a tener inflación supuestamente por debajo del 3%, entre 2,7% y 2,8%. Esa es la cuentita que hacen para dar esta perspectiva de 48% para todo el año. El dólar oficial, los economistas le creen a Guzmán de que no habrá devaluación. El ministro de Economía viene diciendo, sáquense de la cabeza, no hay posibilidad. El dólar oficial. El dólar oficial, que hoy está en 96 pesos, debería cerrar, el mayorista, 108,10. Es un aumento del
12%, que está en línea con la inflación que están esperando los mismos economistas. Sí, y por detrás de la inflación. Claro. Bueno, sí, en base a lo que ellos mismos están viendo de acá al fin de año. Digamos, por detrás en general, pero para estos últimos 6 meses están viendo esta suba del dólar. Y por último, la economía, el PBI, están viendo, pronosticando que va a tener un crecimiento del 6,3%, con lo cual lo que están diciendo es que la actividad económica prácticamente no va a tener mejora de acá hasta fin de año. Se estancan los niveles por una cuestión estadística, tenés un rebote del 6,3, pero no vas a tener un rebote que se sienta en el bolsillo. Bueno, dale. Nadie quiere pronosticar lo que sí la brecha cambiaria, digamos, los dólares alternativos, dónde van a quedar. Bueno, ¿qué pasa con los menores de 40 años? Con la vacunación hay un problema grande con eso. Sí, Maxi, que de hecho en algunos países de la región se le pusieron un nombre, le llaman los rezagados. Es decir, aquellos que por algún motivo no se están vacunando. Y donde se está viendo claramente, Maxi, es en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es donde uno se inscribe y puede, de hecho ya hoy prácticamente en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, tener más de 18 años, vas y te vacunás sin turno. En otros hay que esperar a que te llegue el turno y no hay que esperar a que se habilite el grupo etario. Y vamos a ver el caso puntual de provincia de Buenos Aires. La población objetivo, o sea, ¿cuántos mayores de 18 años deberían vacunarse? Son 12.600.000 personas y que hay inscriptas 9.872.000. Estamos hablando del 55,7% de la población total bonaerense, que son 17 millones de personas, ¿no? 55,7. Hay, sin inscribirse, dentro del grupo de los 12 millones, 2.720.000 personas. 2.700.000 personas. Si se vacunasen, Maxi, con las 2 dosis, todos los inscriptos, se llegaría a una vacunación total de la provincia de Buenos Aires del 55,7%. Claro. Muy lejos de la expectativa de llegar al 70% de la población con 2 dosis, que es lo que vienen marcando los infectólogos, epidemiólogos, que es cuando se empezaría a llegar a la inmunidad de rebaño. Entonces, y hay un problema, y de hecho, ¿quiénes son los que están rezagados? Y ahí vamos a pasar al siguiente gráfico, porque se ve claramente por el grupo de edad. Entre los 18 y 19 años, hay ya 240.000 bonaerenses que no se inscribieron, que es la barrita del extremo izquierdo de la pantalla. No. La más larga de todos es el grupo de 20 a 29 años. Son 1.096.000. Hay 1 millón de jóvenes que se podrían haber inscrito y que no se inscribieron. Y no se están inscribiendo. De 30 a 39 años son 670.000. De 40 a 49 ya empieza a bajar, 336.000. Y después los otros, Maxi, como esto se compara con la proyección estadística del INDEC para esta época del año 2021, por ejemplo, marca que hay 2.700 personas mayores de 100 años que no se inscribieron, probablemente ni existan, digamos, porque es un tema estadístico que se estimaba que está bien, claro, pero el gran problema son los grupos más jóvenes, y ahora vemos, por ejemplo, en términos porcentuales, que es el último grafiquito, del grupo de 18 y 19 años, es la barra de abajo de todo, el 49% no se inscribió. Sí. De 20 a 29 años, esa década de vida, no se inscribió el 42%. De 30 a 39 no se inscribió el 27%. Claro. De 40 a 49 el 15%, después baja de vuelta. Crece en los últimos años de vida porque efectivamente o es gente que es muy mayor y no se quiere vacunar o no se enteró. Y acá, Maxi, la resistencia de los menores, que estamos diciendo que son en la provincia de Buenos Aires 2.700.000 personas, es un número muy importante porque de hecho lo que puede hacer es que no se alcance la inmunidad de rebaño, que ese grupo, que es el que más circule, siga circulando y llevando el virus. Y el otro temor es que no tengamos hoy miedo a la variante que se identificó en Manaos o que se identificó en Gran Bretaña o en la India, sino si sigue circulando el virus, que empecemos a identificar la variante San Miguel, la variante Junín. Claro, porque cuando hay mucha circulación se crean variantes. Exactamente, y ese es el problema, más allá de hasta cuándo vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Es un tema, Maxi, de que todavía se habla poquito, porque claro, estamos vacunando todavía a grupos etarios un poquito más arriba, no se nota tanto,
Pero sí se nota especialmente en la provincia de Buenos Aires, porque ya se pueden inscribir y no lo hacen. Claro, lo que van a tener que hacer es, en algún momento, como vienen liberando, creo que en la provincia de Buenos Aires, a partir de los 40 o 45 años, es libre, digamos, no tenés que ir con turno. Lo que van a tener que hacer en algún momento es liberar, porque el tema es entre 20 y 30 años, liberar, que vos vayas y te puedas vacunar sin turno y eventualmente dar incentivos, como están haciendo también en Estados Unidos, otros países, digamos, darte algún tipo de premio o de beneficios si vas y te vacunás, o que los vacunados puedan entrar dentro de esa movida, ¿no? Pero está muy bueno el punto, porque la verdad que es tema clave en este momento. Tanda, ya volvemos. Bueno, está Adrián Mauchi en Mar del Plata. ¿Qué está pasando fin de semana largo? ¿Está habilitado el turismo ahí en Mar del Plata? Sí, no hay restricciones. Sí, está habilitado, claro, no te dicen vayas, pero que por lo menos se puede ir. ¿Y te dejan volver? Por ahora sí, es puede ser el miedo que tienen muchos. Mirá qué lindo día Mar del Plata. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo está ahí la temperatura, el clima, ¿Cómo estás, la Maxi? Gente, las olas, el mar? Bueno, teníamos el pronóstico que iba a llover, pero acaba de salir el sol, ¿eh? Así que acá estamos en la zona de Las Toscas, zona Torreón del Monje, Mar del Plata con 17 grados. Aquí se está desarrollando un torneo de beach volley a beneficio. Mucha gente que comenzó a llegar a la ciudad, aproximadamente 500 autos por hora, era el número que teníamos cerca del mediodía. Te digo, números oficiales como otros años, otros fines de semana largos fuera de pandemia no hay. Lo que pudimos averiguar, charlando con referentes de los hoteleros, que es cerca del 20% de reservas y un alto número en lo que corresponde a los hoteles de 4 y 5 estrellas de Mar del Plata, que son los que tendrían mayor cantidad de gente en sus habitaciones, ¿no? También mucho turismo de aquel que tiene el departamento, o sea, el no residente de Mar del Plata, que aprovecha la escapada de fin de semana largo, alquileres también de departamentos o de casas en las diferentes zonas de la ciudad, y por supuesto también mucha gente que viaja a visitar a familiares que viven en Mar del Plata, como siempre pasa, ¿no? Que cerca de un fin de largo dice, che, tenés libre la casa, y se vienen desde diferentes puntos del país a la ciudad. La ciudad que, como te decía, parecía que iba a llover. Vamos a tener un lindo fin de semana con máximas cerca de los 17 grados, a pesar de que ya estamos en el invierno. Muchas propuestas gastronómicas también al aire libre. Muchas propuestas también con los museos que reabrieron desde que Mar del Plata está en fase 3. Algunos teatros también que se animan a comenzar a hacer una previa de lo que va a ser las vacaciones de invierno, donde hay muchas obras que ya están programadas, no solo en espacios municipales, sino también en los diferentes teatros comerciales, sobre todo para chicos. Así que esa va a ser la oferta que tiene Mar del Plata para este fin de largo, y también pensando en las próximas semanas cuando lleguen las vacaciones de invierno, Maxi. Mostremos ahí un poquito con tu cámara, Adriana. Hay bastante gente, no con la panorámica, sino con la cámara de Adrián. Hay bastante reservas. ¿Qué porcentaje de reservas? ¿Hay alguna idea? Más allá de no se dieron números oficiales. Cerca del 20% es el número extraoficial que nos brindaron desde la Cámara de Hoteleros. Claro. Después no hay número. A ver, otros años siempre termina el fin de semana largo y dicen X cantidad de turistas vinieron a Mar del Plata. Ya este verano eso cambió, pero bueno, todo por el tema de la pandemia. Recordemos que es aproximadamente el 50% de otros años. A ver, viene el 40% si tenemos que comparar fuera de pandemia. Pero también este es el fin de semana largo más libre de restricciones, con una ciudad en fase 3, con los comercios abiertos con más tiempo de manera oficial. Con escuelas abiertas con los también. Protocolos también. Con escuelas abiertas. Con escuelas abiertas también. Exactamente, que Mar del Plata fue la que más tardó en volver a las clases presenciales. Está bien. Entonces eso permite que aquel productor de espectáculos que se anima a traer algún show, aquel artista local que se anima a programar una obra, lo haga. Entonces también la oferta no solo gastronómica, sino también cultural de la ciudad permite que tengamos un poco de todo en la ciudad. A esta hora, como te decía, mucha gente caminando por esta zona que va llegando a Mar del Plata, que se los ve quizás con algún bolsito, se los ve también pasar con los autos cargados de alguna valija. Pero claro, son pocos días y vienen a disfrutar a pesar de que esté nublado, a pesar del frío. Como te decía, hoy por suerte acompaña, ¿no? Pero la gente obviamente sale igual, viene a ver el mar y a disfrutar de la ciudad. Sí, donde está hermoso acá en Ciudad de Buenos Aires,
Gran Buenos Aires, 23 grados en este momento, una mini primavera. Sí, se nota que en Mar del Plata está haciendo un poquito más de frío, pero para los que nos quedamos acá al aire libre está espectacular. Adrián, gracias, muy amable, como siempre. Un abrazo, Maxi. Bueno, tenés información de Lacalle Pou, el presidente uruguayo, que ratificó que Uruguay va a buscar otro rumbo en términos de negociaciones comerciales. Y porque hoy también en otra instancia, digamos, en otro foro internacional del que participó de manera virtual, el foro se hacía en España, Lacalle Pou le volvió a contestar a Alberto Fernández, dijo textualmente: nuestro gobierno tomó la decisión de dejar las palabras de lado y avanzar en relación a esto, a negociar con terceros países acuerdos comerciales por afuera de lo que establece el Mercosur. Somos una región proteccionista, dijo, referenciando a lo que es el bloque Mercosur, y si no vamos todos juntos, a nuestros socios les pedimos déjennos avanzar, con lo cual, bueno, después del discurso de ayer de Alberto Fernández, ya se conocía por entonces justamente la posición de Uruguay, lo que hace es ratificar esto de ir a negociar con terceros países. Acá contamos que el objetivo es negociar con China, traer, digamos, en el caso de Uruguay, productos más baratos de China y de ese caso, bueno, en ese caso, digamos, tener una inflación, costos más bajos para los uruguayos, pero que se contrapone esta estrategia con lo que manda el Mercosur. Bien, atención que hay novedades con el tema Ezeiza, varados en el exterior. Hoy decías, el tema del turismo interno está bastante movido, hay 40 vuelos en Aeroparque, en Jorge Newbery. De hecho, Maxi, si uno presta atención, la cantidad de vuelos que sumó Aerolíneas Argentinos es enorme. Acá internamente. Internamente para, sin promocionarlo, ahí estamos viendo imágenes... Sí. Sí, de hecho, acompañando a las provincias que están queriendo precisamente levantar un poco sus economías con la temporada de invierno. Sin promocionarlo, han puesto muchos vuelos para mover un poquito el turismo interno. Muchísimos, Maxi. Solamente por semana son 115 vuelos que sumó a Bariloche, Madryn, que no tenía, digamos, ya empezó a empezar la temporada también que no había, Córdoba, Mendoza, Calafate, Ushuaia, Misiones y Salta, 115 vuelos semanales. A partir de ayer empezaron a sumar. A mover un poco para que se mueva un poco la actividad. Aerolíneas Argentinas, más de 500 vuelos para la temporada, es muchísimo. Un reclamo muy fuerte de los gobernadores. Pero ¿qué pasa con los varados en el exterior? Bueno, a ver, Maxi, lo que me están diciendo es, pensando en lo que se va a venir, la decisión administrativa que se va a firmar hoy en un ratito y que va a ser publicada mañana en el boletín oficial, que sin importar cuál va a ser el cupo de 600 que va a regir, lo que prometen es semanalmente van a ir incrementando en forma paulatina esa cantidad de pasajeros a medida de que se vaya comprobando lo que pasó, según dicen desde el Ministerio del Interior, en las últimas 2 semanas. ¿Qué pasó? Que aumentó drásticamente el nivel de cumplimiento de los aislamientos obligatorios de los pasajeros que regresan al país. Lo que dicen desde Migraciones es, hace 3 semanas encontraban al 40% de las personas que incumplía, es decir, iban a la casa, tocaban timbre, llamaban por teléfono y no estaban en el lugar que habían declarado, que a la semana siguiente pasó al 72-73% y que ya el nivel de cumplimiento está por encima del 80%. Por lo tanto, si se sigue respetando esa dinámica de que quien ingresa cumple, entonces con esa lógica también van a ir abriendo un poquito más los cupos, o bien, como dicen, autorizando excepciones. Lo que no quiere mostrar el gobierno, Maxi, es que hizo marcha atrás con la medida, o que la medida no era racional, o que no tenía la suficiente información científica como para poder defenderla. Entonces, lo que están viendo es con este cálculo que la cantidad de varados que hay afuera va a poder volver en mucho menos tiempo, y además, al no habilitar, Maxi, más cupos, es decir, más vuelos regulares, no hay tantos pasajeros que quieren salir. Por lo tanto, el stock de varados va reduciendo porque no es que todo el tiempo suman 2.000, como venía ocurriendo hasta hace 2 semanas. Así que por ahí, Maxi, va a venir. De todos modos, quedan muy poquitas horas para que lo defina el presidente, lo firme. Bien. Y mañana a la mañana sí, con la publicación, se van a enterar, Maxi, hasta te digo, los funcionarios que tienen que aplicarlo, que todavía no saben exactamente cómo va a ser. Bueno, ahí está un anticipo,
Bueno, Alberto Fernández deja esta frase, con la cual empezamos el programa, una respuesta, digamos, ahí, tomando el guante que lanzó Máximo Kirchner. Si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o un laboratorio, se equivoca. Antes me voy a mi casa.